Hola a todos, estamos en Actualidad Inmobiliaria y el día de hoy me acompaña el doctor Aldo Vegas Urrutia, abogado, consultor, auditor, especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Buen día, doctor Aldo Vegas, qué gusto saludarlo. Buenos días, gusto saludarlos. Doctor, vamos al punto. ¿Por qué el agente inmobiliario tiene obligación de conocer sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y reportarlo a la unidad de inteligencia financiera? Correcto. Estamos dentro de un esquema mundial al que el Perú se ha adherido ya de hace muchos años atrás, más o menos 20 años. Un sistema que es liderado por un ente que se llama el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, hoy día contra el lavado de activos. El asunto es establecer un sistema, una serie de países para mantener una transparencia a fin de evitar que el sistema de cada país se utilice por gente dedicada a actividades ilícitas que quieren introducir esos bienes al mercado y así cometer lo que se llama el lavado de activos o lavado de dinero. Dentro de ese sistema, cada país, por recomendación de este ente internacional, lista una serie de actividades económicas para que los que se dedican a ellas establezcan un sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado. El Perú, entre más de una cincuentena de actividades económicas, ha listado a los agentes inmobiliarios, también llamados corredores inmobiliarios. Básicamente es porque el negocio inmobiliario a nivel mundial es uno de los mayores riesgos, de los mayores instrumentos o vehículos para que un lavador introduzca sus bienes o dineros mal habidos. Ahora, esto es una norma y esta norma no es tan reciente que digamos. ¿Desde qué año estamos hablando de que existe esa obligación que el agente inmobiliario tiene que reportar a la unidad de inteligencia financiera? Lo que pasa es que existe ya de hace muchos años atrás. A lo que ha habido desde mi punto de vista es una falta de difusión por parte de las autoridades a quienes están inmersos en estas actividades económicas y siempre le han prestado especial atención al sistema financiero, porque en todos los países el mayor riesgo está ahí en el sistema financiero. Pero en el caso del Perú, por ejemplo, ya se dio una ley, la 27693, hace tiempo atrás, donde se creó el ente rector nacional, que es la unidad de inteligencia financiera del Perú, que está bajo la dependencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, aunque es un organismo autónomo. Ya hay un reglamento que se dio años atrás, que inclusive se ha actualizado en octubre del año 2018, que es el reglamento de la ley 27693, el decreto supremo 020-2018 JUS. Y además, en tercera línea, están una serie de reglamentos sectoriales o normas sectoriales en la cual, valga la redundancia de la palabra, se reglamenta lo que tienen que hacer determinadas actividades económicas de casi esa cincuentena que yo le decía. Entre esos reglamentos está el dado para 14 actividades económicas, entre ellas los agentes inmobiliarios, que es la resolución 789, ¿correcto? Del año 2018, dada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, como ve, ya hace unos años atrás, en el cual se ha reiterado la lista que ya estaba. Lo que falta es que no ha habido una verdadera difusión y en los dos últimos años recién los agentes o corredores inmobiliarios se han encontrado con que, pero yo también estoy incluso en estas exigencias. Es un poco el panorama que existe actualmente sobre el sector. Y también los comentarios que se leen o se escuchan es que si las entidades financieras, los bancos, hacen ese cruce de información, notarías también, SUNAT también al momento de cobrar los impuestos, ¿por qué el agente inmobiliario también tiene que formar parte en reportar algo que también hacen las notarías y las entidades financieras? Yo le pongo un caso muy concreto para inclusive complicar el ejemplo que usted me ha dado. Y por eso le decía, el negocio inmobiliario, así como el sistema, los negocios en el sistema financiero, son uno de los mayores riesgos a nivel internacional.
En una compra-venta inmobiliaria, ¿correcto? Dentro de ese listado de actividades económicas, los que se dedican a ellas se les llama sujetos obligados a informar, que son los que tienen que instalar este sistema antilavado. En una venta inmobiliaria, entre los sujetos obligados que tienen que instalar este sistema tenemos, en primer lugar, el comprador, en segundo lugar, el vendedor, ¿no? Que son los que realizan la transacción. Pero ¿quiénes actúan sobre ella? Primer sujeto obligado, si hay una intermediación para la venta, el agente inmobiliario o el corredor inmobiliario. Segundo interventor en la operación o transacción, el banco, porque normalmente es costumbre en el mercado que se pida pues un préstamo o un crédito hipotecario para que el comprador pueda tener el dinero suficiente a comprar. Otro sujeto obligado más, el país establece como formalidad para que tenga efectos generales para todo el mundo, que esto se haga con una escritura pública ante un notario, ¿no? Y finalmente esto se va a inscribir en los registros públicos. Entonces, como ve, ahí hay agente inmobiliario, hay banco, hay notario, inclusive hasta la misma inmobiliaria o constructora que ofrece en el mercado el producto. Hay 4 sujetos obligados. Cada uno tiene que instalar un sistema. Y la pregunta vale lo que usted me ha dicho. La respuesta es la siguiente. Es que todos estos sujetos obligados, de manera confidencial a través de códigos numéricos, si detectan dentro de su criterio normal de lo que es una operación de estas en el mercado, van a terminar reportándola o comunicarla a la unidad de inteligencia financiera, que es el ente antilavado en el país, para que esta unidad pueda armar el rompecabezas de la operación de lavado, de quien está introduciendo dinero o bienes ilícitos a través de comprar un inmueble. Entonces, el notario, por ejemplo, simplemente transmite lo que ve ante sus ojos en la notaría, sean aspectos formales. Pero el tema financiero, ¿de dónde vino la plata? ¿Fue una transferencia bancaria nacional o de otro país que de repente es un paraíso fiscal o algo? ¿Eso quién lo conoce? La entidad financiera, el banco. Pero por otro lado, el banco no conoce ciertos aspectos de la relación del comprador, del vendedor, o cuál fue el propósito, de dónde estuvo interesado en comprarlo. Esos detalles, no necesariamente que los conozca todos, pero los conoce también el agente inmobiliario. No necesariamente. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace es aportar bajo una reserva numérica estos sujetos obligados todos los detalles que conocen. Eso se va armando un rompecabezas a la autoridad, la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Entonces se va en compartimentos estancos, va juntando la unidad de inteligencia financiera todos estos elementos. Ya le dije que inclusive hasta la misma inmobiliaria y constructora, porque no necesariamente un sujeto obligado conoce los mismos detalles de la operación que el otro. Y entonces arma todo el esquema global y hace la indagación correspondiente a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, le permite tener mayor claridad. Entonces, este es el esquema del por qué hay muchos sujetos obligados que quizás intervienen en la misma transacción. Ahora, cumplir con esta exigencia es muy laborioso y muy engorroso. Hay que prepararse o capacitarse. La norma te indica que tienes que tener cierto grado de capacitación para poder cumplir con esta exigencia. La norma legal que se da es como cualquier otra materia. Por ejemplo, si yo me dedico a un negocio, facturo mi producto, mis servicios, ¿no? Y contrato personal, ahí tengo dos temas legales, el tema laboral y el tema tributario. Y se van dictando ciertas normas en ambos esquemas. Entonces, yo para hacer funcionar bien mi negocio, no tener riesgos, no meterme en problemas, necesito saber qué normas laborales y qué normas tributarias, ¿no? me afectan a mí. Porque, por ejemplo, yo que soy un profesional independiente como abogado, yo emito recibos de honorarios y en la parte tributaria, el que me paga mis servicios me hace una deducción o retención por impuesto de la renta del 8%. Pero si yo tuviera una pequeña empresa o emitiera una factura,
dentro del mismo esquema tributario, ahí el precio varía. Es un monto al que hay que agregar un porcentaje determinado que es el IGB. Y lo mismo en la parte laboral. Yo puede ser que tenga contratado una persona que me apoye y lo pongo en mi planilla. En cambio, simplemente puede ser que no la tenga en planilla y yo lo tenga con un contrato de locación o prestación de servicios. Las cosas laborales que me afectan a mí para cumplir son distintas en tanto sea la modalidad. Al igual es en el tema antilavado. O sea, esto están en las normas. Evidentemente, si yo quiero conocer más, si quiero evitarme riesgos, o contacto a un especialista, ¿correcto? Sin pretender hacer propaganda para los abogados, o los tributaristas, o los administradores, pero evidentemente existe la capacitación. Y dentro de esto, las normas legales dadas establecen una responsabilidad de la Autoridad Central Antilavado, que es la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para difundir esto en el mercado. Acuérdese, son casi una cincuentena de actividades económicas y muchas, una cantidad inmensa de cada una de estas 50. Por ejemplo, el tema de las inmobiliarias nomás, ¿no? Las que se dedican al negocio inmobiliario son más de 1000 a nivel nacional. En el tema de la construcción igual. Entonces, eso es un poco, claro, hay que capacitarnos para saberlo. Y eso es un poco lo que se difunde. Porque si no, Ahora, hay estas normas, pero en blanco y negro. ahora, el desconocimiento de esta norma o la omisión, el no cumplirla porque resulta engorroso, laborioso, porque lo tengo que hacer yo, qué me exige, el no cumplirla, ¿qué conlleva? Hay un famoso principio que lo aprendemos los abogados el primer año de derecho y lo sabemos de memoria, pero no lo conoce el resto de la gente, hasta que se entere, que dice que eh, el no conocer la ley no me exime a mí de su cumplimiento y su responsabilidad. Si usted tiene una empresa, usted ha contratado a una persona digamos, y usted presta sus servicios o vende sus bienes, ¿no? El no leer completamente la ley o el no conocer el reglamento no le impide a usted, digamos, de que cumpla con sus obligaciones con sus trabajadores o de la obligación que tiene de facturar, ¿no? Emitir su comprobante de pago, su factura, su recibo, lo que fuera. Y si viene la autoridad y lo detecta, pues simplemente, no, yo no sabía, yo no leo el peruano, pues. Entonces a mí no me alcanza la ley. Sí, señor, sí lo alcanza. Usted verá cómo conocerla. Para eso existen los especialistas en el mercado, pero si nos dedicamos a algo, tenemos que tener la información mínima. Entonces sí, las normas legales establecen una serie de aspectos básicos mínimos de ley para que yo no tenga un riesgo mayor en este tema de la prevención del lavado de activos. ¿Y el incumplimiento es una multa o va más allá de una simple multa? Dentro de todo este esquema hay una norma que se llama el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ahí se fija cuáles son los tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, y cuáles son las sanciones que se establecen. Cuando esto nació, hablemos, estamos al año 2020, hablemos más o menos del año 2010, más o menos, había toda una lista de sanciones, porque las infracciones mayormente no han cambiado, leves, graves o moderadas, porque hay todo un sistema antilavado y la ley fija cuáles son los aspectos básicos. Entonces, el tema, por ejemplo, de que como esto se ha vuelto parte de la vida económica práctica de un país, el nivel de las sanciones sí se ha ido cambiando. Tiempo atrás, como le decía, el nivel mínimo, por ejemplo, si la autoridad detectaba un incumplimiento de un aspecto de todo el sistema antilavado, es una llamada de atención, un jalón de orejas, ¿no? Le enviaba un oficio y le decía, a la próxima yo te sanciono con algo mayor. Ya hace algunos años atrás, 6, 7 años, en el reglamento de infracciones y sanciones,
La sanción mínima no es una llamada de atención. La sanción mínima es una multa pecuniaria. Y el problema es que la mayor parte de la gente, los que no son conocedores del tema, no saben, por ejemplo, que la sanción mínima es una multa de 2 a 20 UITs. Este año la UIT es de 4.300, o sea, de 8.600 a 86.000 soles por cada aspecto no cumplido del sistema antilavado fijado en el reglamento, que son, digamos, más o menos 9, 10 aspectos mínimos. Entonces, y eso es a discrecionalidad del sancionador a estar de lo que dice la norma. Entonces, por ejemplo, si yo un día le mando un oficio para visitarlo, para ver si ha cometido una infracción, porque teóricamente usted no tiene, por ejemplo, un manual de lavado de activos. Ha inscrito su oficina de cumplimiento, pero no tiene un manual. Entonces, visito yo. Entonces, le mando un oficio a la autoridad y le digo, señor fulano de tal, nos vamos a presentar a las 9 de la mañana, tenga toda la documentación al día. ¿No? Yo me presento como autoridad 5 o 10 minutos antes, pero resulta llega la hora fijada, 10 y 10, 10 y 20 y 10 y media, y recién llega a la oficina la persona o el representante de la empresa. O sea, me hace entrar la autoridad con la disculpa del caso, pero ya media hora de atención. Me hace entrar, me invita a una sala y yo le digo como autoridad, bueno, espero la documentación, es por tal oficio, por favor, agredite. Y a pesar de eso, sigue esperando. Entra un ratito y dice, disculpa, pero mi personal no ha venido, no puedo entregar la documentación, espérese. Y pasa otra media hora más. Usted entenderá que el ánimo de la autoridad varía. Es distinto que si a la hora en punto o 5 minutos antes, usted me hace entrar, me recibe en una sala, inmediatamente me da toda la información y documentación, digamos que efectivamente no tuviera el manual. El ánimo de la autoridad sancionadora es distinto en ambos casos. En la primera se va llevando una pésima imagen suya como incumplidor, no presta facilidades a la autoridad competente, etc. Y dentro de la discrecionalidad del reglamento, va a decir, yo dentro de lo que me permite el reglamento le voy a imponer la máxima multa. No ha colaborado conmigo. Pero si sucede lo otro contrario y usted dice que no, que tiene un proyecto de manual, ¿no? y que ya lo está haciendo y que ha habido una serie de factores, bueno, por la pandemia, etcétera, simplemente pues le pondrá una multa mínima. Inclusive la gente no conoce que en el reglamento de infracciones y sanciones, si usted recibe el oficio de la multa y no apela y paga dentro de los 5 primeros días de notificada la multa, le permiten una deducción del 25% de la multa. Entonces simplemente usted pagó, termina su manual y se acabó. En cambio, si apela, de repente la pierde, ¿no? Me imponen la multa y al final, el día de mañana que vuelva a tener otro aspecto del sistema que no cumplido, es reincidente, multa mayor. Entonces, Ahora, estas sanciones lo que viene es, inclusive, aparte de multas, puede llegar a una suspensión temporal de su negocio. Puede llegar a que la autoridad dictamine, ¿no? Con el apoyo del juez, evidentemente, siguiendo el procedimiento, que le cancelen todos los permisos, licencias, autorizaciones, y ya no se puede dedicar a ese negocio en el país. Y en el peor de los casos, la sanción mayor es la clausura definitiva de su negocio, la prohibición de que siga ejerciendo en el futuro esa misma actividad y aunado al hecho de que los responsables legales o las personas del negocio involucrados en el acto de lavado, se les inicie pues un proceso judicial en cuanto pueden terminar en la cárcel. y eso sí es serio. Ahora, Así. las obligaciones que manifiesta la norma que salió el 2018, hay varias, el sujeto obligado, nombrar al oficial de cumplimiento, el reporte de operación sospechosa, también hay el registro de operaciones y el informe anual del oficial de cumplimiento que ya es pronto, ¿no? Estamos hablando de que es en febrero, si no me equivoco. Desde el 1 de enero hasta el 15 o 16 de febrero, ¿no? Son los 45 días, digamos, en principio calendario más o menos,
digamos que desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero del 2021. El negocio, el sujeto obligado, o sea, quien se dedica a esa actividad económica listada, a través de su oficial de cumplimiento, debe hacer un informe anual, que en buena cuenta es simplemente una estadística a llenar de las actividades que uno ha hecho durante el año vencido. Y eso se envía de manera informática a través de códigos numéricos secretos que se obtienen en el momento que uno se registra ante la SBS a través de la UIF como sujeto obligado. Pero igual hay que estar informado sobre cómo es el sistema o la presentación. Bueno, antes nombrar al oficial de cumplimiento y cumplir con esa exigencia que ya se nos viene en unas cuantas semanas ya de obligatorio reportar ese informe anual. Claro. Ahora, por ejemplo, hay que un poco leer y enterarse porque, por ejemplo, en toda esta cincuentena de actividades que se dedican a ella, los agentes inmobiliarios, el reglamento dado precisamente que yo le mencionaba en el 18, ha hecho una pequeña diferenciación entre lo que se dedican al corretaje inmobiliario. Primero que el sujeto obligado es el agente inmobiliario registrado en el Ministerio de Vivienda. Evidentemente, para poder desempeñarse en el mercado nacional es una exigencia, digamos, que de esta inscripción en esta autoridad del Ministerio de Vivienda. Y en segundo lugar, el reglamento establece que esa persona natural o jurídica inscrita en el Ministerio de Vivienda como agente inmobiliario solamente, digamos, le alcanza la obligatoriedad legal de todo este sistema antilavado en tanto se dedica a la intermediación en operaciones de compra-venta inmobiliaria. Pero si, por ejemplo, usted es un agente inmobiliario, tiene su registro en el Ministerio de Vivienda, y usted lo que hace es simplemente en el mercado nacional presta servicios de administración de edificios o de cobranza de alquileres o temas ligados diversos pues al negocio inmobiliario, pero no presta intermediación en la compra y o venta de unidades inmobiliarias. Siendo un agente inmobiliario inscrito en el Ministerio de Vivienda, de acuerdo a las normas sobre prevención de lavado, no es un sujeto obligado. En consecuencia, todas estas exigencias que él ha mencionado no le alcanzan. Ok, doctor Aldo Vegas. Muchísimas gracias a mí por explicarnos un poco sobre el tema de esta normativa y la exigibilidad de que el agente inmobiliario tenga que reportar ante la unidad de inteligencia financiera. El tema da para más tiempo todavía y creo que Sí, esto ya lo va a desarrollar en una charla que va a brindar el 7 de diciembre, si no me equivoco. sí, correcto. Como le dije, yo soy un profesional independiente. Tengo más de 20 años de experiencia en el mercado en este tema, como asesor, consultor, en los últimos años como auditor, porque también las normas establecen que ciertos sujetos obligados, como por ejemplo el sistema financiero, tienen que tener, así como hay una auditoría de sus estados financieros, hay una auditoría antilavado. Pero esto tiene que hacerlo una persona natural que es especialista y distinto del auditor que revisa los estados financieros. Entonces ya 8 o 9 años atrás me contratan algunas sociedades de auditoría y yo soy ese especialista. Entonces, como le digo, hay una serie de exigencias y me ha contratado como profesional independiente hace algunos meses atrás, ¿no? La Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, CAIR, que es un gremio inmobiliario de larga data en el mercado y que tiene ya una imagen ganada, y estoy fungiendo como asesor legal de la Cámara para prestar apoyo a todo lo que son sus afiliados en este tema específico.